Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a aclarar que solamente que yo soy un escritor en desarrollo. Falta todavía. Bien. Creo que es muy importante organizar este tipo de evento y tener esa diversidad tan interesante. Escuché recién a Alfa. Creo que es mucho más fuerte escuchar el testimonio de una persona que pasó en esas situaciones. Ese testimonio es mucho más fuerte que leer un informe. Y escuchando a mi compañera de Zambia también hablar del duelo migratorio, todas las personas que han viajado, por las que sea por algunos meses, nos han tocado este fenómeno tan fuerte que es el duelo migratorio. Creo que una de las cosas que la migración me regaló, si lo puedo decir así, es mi compromiso social. Creo que gracias a Argentina, a Rosario, cambié mucho mi forma de ver, mucho mi forma de analizar y interpretar a la sociedad. Por eso mi intervención va a ser un poquito más, como diría, algo más político. Porque ya tengo 10 años acá, creo que ya he vivido todo. Bien. Agradezco primero a Casa África por la invitación, 10 años, al Museo Internacional para la Democracia y a la Fundación para la Democracia también por haber organizado este evento. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Para mí no es un día de festejo, es un día de gran reflexión. Las fronteras son cada día más violentas y son lugares donde se violan los derechos de las personas migrantes. En este 2022, la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, ha reportado la muerte o desaparición de más de 1.500 migrantes en el Mediterráneo. En total, la agencia de la ONU dice que 24.000 personas, o más de 24.000 personas, han fallecido o desaparecido en ese mar desde 2014. Aunque se cree que esta cifra real es incluso mayor debido al número de naufragios que no llegan a conocerse. En lo que va de este año, más de 100.000 personas han transitado por el tapón de Darién. Si ustedes miran las noticias, por ejemplo, a migrantes haitianos, país, venezolanos, cubanos y muchas personas de países del continente africano. El tapón de Darién es la ruta considerada una de las más peligrosas en el mundo. Nadie sabe con certeza cuántos han muerto por el camino. Los migrantes están a merced de los grupos criminales y son víctimas de violencia sexual. ¿Cuál es la situación de las personas que ya están radicadas en América Latina y en Argentina en particular? Les dejo esta pregunta como para ir pensando, no lo voy a contestar yo. Se habla mucho de integración, pero yo prefiero la palabra inclusión, aunque estamos lejos de llegar ahí. ¿Qué es la inclusión? En el documento Brechas, Ejes y Desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, es un documento de CEPAL 2017, la inclusión se define como la realización de los derechos, la participación en la vida social, el acceso a educación, salud y cuidado, así como a los servicios básicos de infraestructura, y la disponibilidad de recursos materiales como ingreso y vivienda. Remite a un proceso de mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas para la plena participación de las personas en la sociedad, que tiene tanto dimensiones objetivas como de percepción. En este sentido, la inclusión posee un carácter multidimensional en pos de dar cuenta de bienestar y reconocimiento dentro de la sociedad, tales como puede ser el acceso a la vivienda digna, la salud, el empleo y la no discriminación. En el caso de Argentina, la salud es un derecho para todos. Por eso
hago una consideración general, porque no es una realidad general en toda la región. Hoy en día un haitiano que vive en Argentina no tiene el mismo acceso al sistema de salud que un haitiano que vive en Chile, por ejemplo. Es muy diferente. En fin, sin buenas políticas públicas inclusivas, no se puede hablar de inclusión. Con este acto, que es muy importante, estamos muy lejos de alcanzarlo, pero por lo menos se visibiliza el tema, se habla de él y se permite que distintas voces migrantes se expresen y den sus opiniones. Agradezco de nuevo a Casa África por haber organizado este evento. Creo que para las personas migrantes es muy importante tener un espacio para expresarnos, decir nuestras opiniones y sentirnos parte de la sociedad. Y no que otras personas hablen con nosotros sin nosotros. Muchísimas gracias.